Amigos de Últimas Noticias de hoy, pues hoy traemos una noticia bastante interesante, y es que el Seguro Social aún no es seguro. Y es que el presidente de la Cámara de Representantes, McCarthy, afirma que el aumento del techo de la deuda no es el final. La resolución de la crisis del techo de la deuda de la semana pasada nos trajo prácticamente un alivio a millones de adultos mayores, los cuales estaban preocupados por cómo un posible incumplimiento por parte del gobierno podría afectar los beneficios del Seguro Social. Bueno, ese problema se evitó el día sábado, cuando el presidente Joe Biden firmó un proyecto de ley para suspender el límite de la deuda hasta la fecha, 1 de enero del 2025, el cual ya ha sido firmado prácticamente el día de hoy, lunes. Sin un incumplimiento inminente, los beneficios del Seguro Social no tienen que preocuparse ahora por la reducción o el retraso de los pagos, al menos por ahora. Sin embargo, a largo plazo todavía existe la posibilidad de que los legisladores apunten a los famosos recortes de los beneficios de programas sociales como es el Seguro Social. Esa posibilidad fue planteada por el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, pues él es el actor republicano clave en estas negociaciones del techo de la deuda con el presidente Joe Biden. Pues muy bien, vamos a estar hablando sobre esta noticia que la realidad es que es muy importante, ya que en los Estados Unidos están sucediendo en este momento muchos sucesos en base a la crisis que estamos viviendo en estos últimos 2 años. Junto a esto también vamos a traer los horarios de los pagos del Seguro Social en este mes de junio, ya que acaban de pasar 2 pagos, que sería el pago de seguridad de ingresos suplementario que sucedió el 1 de junio y el pago del 3 de junio que fue para las personas que reciben el Seguro Social y el SSI al mismo tiempo, pero aún quedan los pagos para los pensionados, los cuales deben saber las fechas exactas para esperar sus pagos en este mes. Así que los invitamos a que se queden hasta el final de este video y se lleven toda esta información, que sin duda alguna está muy interesante. Las dos partes, tanto republicanas como demócratas, acordaron recortar la financiación de algunos programas federales. Obviamente, en esto no entra ningún tipo de programa social como ser el Seguro Social. Pues bueno, como se informó recientemente, McCarthy oficialmente le afirmó a Fox News que el proyecto de ley del límite de la deuda era solo el primer paso en una agenda republicana que es mucho más amplia, y esta sí incluye recortes. Este no es el final, fue lo que afirmó McCarthy, pues esto no resuelve todos los problemas. Entre los problemas que citó estaban todos los demás elementos del presupuesto federal que el Partido Republicano apuntó a recortes, pero que el presidente Biden bloqueó. Solo tenemos que mirar el 11% del presupuesto para poder encontrar estos recortes. Tenemos que mirar todo el gasto que existe total dentro del presupuesto, pues el motor mayoritario del presupuesto es el gasto obligatorio, o sea, el gasto en programas sociales, que son el Medicare y el Seguro Social, pues ahí es donde se generan los intereses de la deuda. El portavoz también afirmó que planeaba anunciar una comisión, la cual va a incluir a legisladores de ambos lados del espectro político, o sea, tanto republicano como demócrata. Pues las tareas que van a tener estos legisladores será buscar más recortes presupuestarios. McCarthy proporcionó detalles sobre cómo es que podría funcionar la comisión, la cual podría sentarse en ella o qué recortes podrían apuntar. Sin embargo, el hecho de que mencionaran al Seguro Social y al Medicare como los impulsores mayoritarios del presupuesto fue lo que en realidad llamó la atención de los demócratas. Y es que el presidente de la Cámara una vez más deja en claro que no se puede confiar en el Partido Republicano a la hora de proteger estos programas que tanto salvan vidas, y es que es más por ello mismo es que los votantes los relegarán a la minoría el próximo año. Se han propuesto comisiones bipartidistas encargadas de recortar el presupuesto antes. Esto ya ha sucedido en la historia. Durante la administración de Obama, por ejemplo, la comisión Simpson-Bowles fue la que recomendó recortes en el Seguro Social.
Pues en el año 2021 el senador estadounidense Mitt Romney también trabajó con senadores demócratas, con Joe Manchin de West Virginia y con Mark Warner de Virginia y otros legisladores, en una comisión similar, con el fin de poder investigar dónde se podría recortar el gasto federal. Algunos críticos acusaron a la legislación de Romney, conocida como la Ley de Confianza, de ser poco más que una estratificación para recortar el Medicare y el Seguro Social a puertas cerradas. El Seguro Social y el Medicare, juntos, representan casi un tercio del presupuesto federal. Pues el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha citado los datos. Las propuestas para poder recortar el Seguro Social suelen incluir la reducción de los pagos a los beneficiarios o también el aumento de la edad plena de jubilación. Pero recortar los beneficios, como bien sabemos, será muy difícil de vender, porque la gran mayoría de los estadounidenses prefieren que se deje en paz este programa. Una encuesta realizada en el mes de marzo encontró que el 79% de los encuestados se oponen a reducir el tamaño de los beneficios del Seguro Social, mientras que tan solo 2/3 están en contra de aumentar las primas mensuales del Medicare. Pues todo apunta a que el mismo pueblo estadounidense se va a oponer a estas nuevas leyes que futuramente podrían estar saliendo en manos tanto de republicanos como posiblemente de demócratas. Pues muy bien, ahora traemos el horario del Seguro Social para este mes de junio. El calendario de pagos a los beneficiarios estaría llegando en tan solo unos cuantos días. Los beneficios del Seguro Social se emiten de acuerdo con su fecha de nacimiento y con el tipo de beneficios que usted recibe. Por lo general se emiten tanto el segundo, tercer y cuarto miércoles de cada mes. Esto varía según el día de su nacimiento. Sin embargo, las fechas pueden variar si es que recibe pagos de seguridad de ingreso suplementario o es que si usted también solicitó sus beneficios del Seguro Social antes del año 1997. ¿Cuáles son las fechas de pago en este mes de junio? Bueno, vamos a obviar las dos primeras fechas, que son el 1 de junio y el 3 de junio, ya que son pagos que ya se realizaron tanto para el SSI como para las personas que reciben Seguro Social antes del año 1997. Tenemos las siguientes fechas. 14 de junio se pagan los beneficios del Seguro Social para las personas que son nacidas del 1 al 10 de junio de su respectivo mes de nacimiento. Luego tenemos el 21 de junio que se pagan los beneficios del Seguro Social para las personas nacidas del 11 al 20 de junio de su respectivo mes de nacimiento. Y luego viene el 28 de junio que se pagan los beneficios del Seguro Social para las personas nacidas del 21 al 31 de su respectivo mes de nacimiento. Recuerden que este mes tenemos un pago adelantado para el SSI, pues llega el día 30 de junio. Se pagan los pagos de seguridad de ingreso suplementario adelantados. ¿Por qué se envían dos pagos de SSI en junio? Bueno, los beneficiarios del SSI recibirán su pago de junio tanto el primer día del mes como el último. Además van a recibir un segundo pago. Esto se debe a que el primer día de julio es sábado, por lo cual el pago de ese mes se estaría enviando el viernes anterior. Pues por ello, así de simple, junio recibirían dos pagos, mientras que julio no recibirían ningún pago. Así de sencillo. ¿Cuánto es el cheque promedio del Seguro Social actualmente en este año 2023? Según la información extraída oficialmente por la Administración del Seguro Social, el beneficio promedio para los trabajadores jubilados y sus dependientes es de alrededor de $1,786 por mes o aproximadamente $21,432 por año. La cantidad difiere dependiendo de cuánto tiempo trabajó y sus ganancias. Está diseñado para reemplazar un porcentaje de los ingresos que usted ganó a lo largo de su vida. En el caso de que usted no reciba su pago a tiempo, ¿con quién puede comunicarse? La Administración del Seguro Social recomienda esperar por lo menos 3 días después de la fecha que se supone que usted debe recibir su pago. Antes de eso, muchas personas ahora también pueden recibir sus beneficios del Seguro Social a través de los pagos automáticos, los depósitos directos. Luego de 3 días, les recomendamos que se comunique oficialmente con el número de la Administración del Seguro Social. Recuerde que si usted no se ha registrado para el depósito directo, puede hacerlo visitando la cuenta oficial de la Administración del Seguro Social, www.sca.gov, mi cuenta, o también llamando al número oficial. También puede llamar a este número si es que no recibe su pago a tiempo.